muchas gracias por venir a las conferencias sobre las tesis de arquitectura que se llevan realizando desde el mes de enero en este colegio de arquitectos. Hoy nos va a presentar su tesis Jaime Sanahuja. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia e inició su actividad en Castellón en 1963. Ha sido ponente en distintas universidades internacionales y foros técnicos relacionados con la rehabilitación. Entre sus obras más destacadas se encuentran algunas colaboraciones con Carlos Ferrater en el INVIVA y en el Palacio de Congresos de Castellón. Es el director del estudio de arquitectura Sanahuja Partners y compagina su actividad profesional desde el 2006 con su labor docente como profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y con su labor investigadora de arquitectura moderna española. Fruto de esta investigación es la realización de la tesis El conjunto residencial Sant'Àgueda de Benicàssim 1964-1975 de los arquitectos Martorell Bohigas y Mackay del estudio MDM. Se define entusiasta y constante emprendedor de nuevos retos profesionales y personales como los que actualmente está llevando a cabo junto a su equipo para realizar los proyectos de rehabilitación de la oficina de Cajamar en la Puerta del Sol de Castellón junto al arquitecto Carlos Escura, y actualmente está realizando la rehabilitación en la Biblioteca Octavio Paz Instituto de Cervantes en París. Jaime, te agradecemos el interés mostrado ante esta nueva iniciativa que lleva el colegio para la difusión de las tesis doctorales de arquitectos y esperamos, como es habitual en ti, que nos hagas una buena presentación. Pues vamos a intentarlo, muchas gracias. ¿Esto ya está grabando? Sí. Vale. Bueno, el trabajo de investigación, esta tesis doctoral, es sobre los apartamentos Sant'Àgueda, un edificio emblemático de los años 60 en Benicàssim. Esta es una foto aérea de Benicàssim. Fijaros lo que era Benicàssim, bueno, ya lo sabéis, ¿no? A finales de los 50, el pueblecito y la carretera general, esto era la carretera general que se desviaba por aquí y aparecía esta zona conocida como las villas de Benicàssim. Y el resto nada, campos de vid al lado del mar, campos de almendros, en fin, la realidad de España en los años 50. Las villas de Benicàssim, bueno, pues ya supongo que conocéis la historia, ¿no? Este ingeniero que diseñó el trazado del ferrocarril por la zona esta, que se pasó ahí una larga temporada, le encantó el sitio a finales del 19 y al final se construyó una casa de veraneo que finalmente atrajo el interés de una burguesía incipiente de Castellón y valenciana, ávida de ese fenómeno del veraneo incipiente a principios del siglo XX, ¿no? Para las clases altas, que venía un poco del norte de España, pero que también en esta zona tuvo su desarrollo en las villas. Bien, finales de los años 50, de pronto aparece algo completamente nuevo en la historia, me atrevería a decir, de la humanidad, que es el fenómeno del veraneo, el fenómeno del turismo, el fenómeno del ocio vacacional, que hace que de pronto estar al borde del mar, que había sido siempre un sitio inhóspito, mosquitos, insalubre, el sol, etcétera, de pronto sea el referente de un veraneo, ¿no? Estamos en los años 60, es la España del Nodo y del 600, de los veraneos en los que cargaban en el coche hasta los colchones, los televisores, todo, para ir a pasar pues, semanas o incluso varios meses fuera, ¿no? Y esa España en blanco y negro, de finales de los 50, de pronto empieza a coger un poco de color y empieza a coger un auge a través precisamente del turismo. Ya sabéis que el turismo es el elemento que desarrolla económicamente a nuestro país, que salía de una autarquía, y finalmente empezamos a ver salpicados aquí y allá en la costa, no solo de la provincia de Castellón, sino todo el arco mediterráneo, fundamentalmente, pequeñas actuaciones, bloques de apartamentos, etcétera, que iban salpicando, iban dando respuesta a este fenómeno completamente novedoso. Paisajes vírgenes, como el nuestro, el tan querido del desierto de Las Palmas, de pronto empiezan a ser urbanizados y edificados
y muchas veces, como sabéis, primero edificados y luego malamente urbanizados. Bien, esta es una foto de finales de los 60, seguramente el año 70, 71, de Santágueda, y probablemente esta, no es mi familia, obviamente, pero probablemente yo podía estar ahí jugando, porque nosotros pasamos de veranear en la montaña, en los pueblos del interior, del Maestrazgo, Azucaina, Villahermosa, a el veraneo. Todo el mundo de pronto cambió el chip y mis padres alquilaron un bungalow en la Gran Avenida, la famosa Gran Avenida. Recuerdo que jugábamos al fútbol, los chavales, allí en medio de la Gran Avenida, porque aquello era tierra, y bajábamos a la playa por aquí, y nos bañábamos. Y yo recuerdo ya esa primera fascinación por este edificio, que era diferente, ¿eh? Era una rara avis. Todos los bloques que se estaban construyendo en Benicàssim, en Heliópolis, etcétera, era el típico bloque con ascensor, con piscina, con tal, y de pronto aquí esto, ya lo veremos luego, esos recorridos laberínticos, toda esa propuesta era completamente diferente, y seguramente yo me quedé un poco con la copla, porque, bueno, pues la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Bien, la historia es que 35 años después de esa foto y de ese veraneo mío en la playa, y por un azar que tiene que ver un poco con uno de los arquitectos que tiene apartamento aquí, con Juan Antonio Juncos, excelente profesional y buen amigo, pues fuimos encargados de rehabilitar la primera fase de este conjunto de apartamentos. Estamos a mitad del año 2000, sobre el 2004-2005, y empezamos a rehabilitar este proyecto. Y aquí viene un poco el porqué esta tesis doctoral, ¿no? Al analizar toda la documentación, bueno, te pones a investigar, coges planos antiguos, te entusiasmas. Es un proyecto que siempre había sido un referente, no solamente por mis paseos por la playa y tal, sino porque en la Escuela de Arquitectura de Valencia se estudiaba este edificio. Y, bueno, mi profesor, o sea, mi director de tesis, que es mi jefe en la universidad, Jorge Torres, me dijo, bueno, tienes que hacer la tesis doctoral para consolidar el tema docente, etcétera. Y digo, ¿qué hago? Dice, hombre, pues no hagas una tesis doctoral como muchas, que es la arquitectura y el sentido de la vida, o la arquitectura y el cine, o la arquitectura y el teatro y tal, sino céntrate en un edificio que haya pasado la prueba del tiempo, 50 años, que conozcas bien y sácale todo el jugo que puedas. Y entonces tenía mucha información de este proyecto, lo habíamos rehabilitado, nos había entusiasmado, lógicamente, y yo admiraba y admiro a estos arquitectos, creo que son un referente, y entonces me aceptaron la tesis y empezamos el trabajo. Y la tesis básicamente trata de responder a estas preguntas, ¿no? Digamos, cuáles son las características de este edificio, cómo y cuándo se construyó, a qué se debe esa especial singularidad y cuál es su importancia y trascendencia. Y finalmente, pues, ¿cuál es la razón de que 50 años después, hoy, por ejemplo, estemos aquí reunidos o haya sido un proceso de investigación que haya propiciado que este análisis, este edificio, tenga esa consideración tan relevante, ¿no? Bien, pues en los próximos 40-45 minutos trataremos de contestar a estas preguntas. Y empezaremos por un latinajo, bueno, en este caso griego, es una frase de Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, que dice: todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Algo incipiente, ¿no?, en el hombre, el deseo de saber. Y yo añadiría, en mi caso, en este caso de investigación, de saberlo todo, de analizarlo todo, de destriparlo, de conocer hasta el último detalle, ¿no?, de esa fascinación del ser humano por encontrar la explicación hasta el último detalle, ¿no? Bien, los objetivos de esta tesis doctoral fundamentalmente son dos. El primero es comprender el significado y la trascendencia de este edificio en relación, sobre todo, a tres características fundamentales. Lo que llamamos el realismo en arquitectura, que luego lo desarrollaremos con profusión,
la arquitectura del turismo, este fenómeno incipiente de los años 60, y analizaremos también el estudio del proyecto y su evolución, que realmente fue muy variopinta, como luego veréis. Y el segundo objetivo es realmente reconocer a este edificio como parte, como pieza fundamental del patrimonio cultural y arquitectónico de la Comunidad Valenciana de arquitectura moderna, ¿no? Bien, esta es, aquí está explicado, he contextualizado aquí con algunas fotos antiguas un poco el trabajo. Esta es la metodología de trabajo que normalmente utilizo, se basa en una herramienta que se llama mapas mentales, desarrollada por un neurocientífico que se llama Tony Buzan, y sirve para organizar paquetes porque una tesis doctoral es un trabajo brutal, ya os lo podéis imaginar, la investigación es exhaustiva, ¿no? No la tengo aquí, el editor nuestro, creo que la vamos a poder editar, me iba a traer el ejemplar, pero seguramente se ha retrasado para que vierais un poco el corpus, ¿no? Al final son 3 tomos. Bueno, la metodología de los mapas mentales lo que permite es organizar paquetes de información como en compartimentos estancos para luego enlazarlos todos, lo cual me permitió que no solamente yo trabajara en el tema, sino también algunos colaboradores, gente del estudio, impliqué un poco a todo mi equipo para que empujara en la dirección, a veces haciendo análisis, haciendo luego también el renderizado del proyecto, el redibujado de los planos. Esto me permitió organizar de una manera muy cómoda toda la información, hablar de los arquitectos, del lugar, del emplazamiento, del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, analizar mucha bibliografía y muchas revistas de la época, y de la numerosa bibliografía nos quedaremos con 5 libros que también irán apareciendo a lo largo del trabajo de investigación, ¿no? Bien, el primer libro es este, es un libro escrito por Oriol Bohigas a finales de los 50, Barcelona entre el Pla Cerdà y el barraquisme. Los que ya tenéis mi edad, pues ya sabéis lo que era Barcelona y Madrid en los años finales de los 50 y 60, llegabas en el tren y estaba lleno de barracas, rodeando la ciudad. Ese incipiente fenómeno de la migración del campo a la ciudad provocó unos fenómenos muy fuertes en España, en las ciudades españolas y no solamente en España, ¿no? Entonces, Oriol Bohigas escribe este libro. Oriol Bohigas siempre ha sido la figura, digamos, mediática de MVM, de los arquitectos, y también un poco la voz, ¿no? El conferenciante y el intelectual, el investigador. Entonces, escribe este libro, y este libro me sirve para presentar al primer personaje de esta pequeña historia que hoy vamos a contar. Este personaje se llama Tomàs Llorens. No sé si lo conocéis. Lo presento aquí porque es de Almazora, nace en 1936, con 23 años es detenido y por sus ideas subversivas contra el franquismo, y es condenado a 2 años de cárcel. Sale de la cárcel en el año 62 y acaba la carrera de Derecho y de Filosofía y Letras. Y es un intelectual, lo que podríamos llamar un intelectual como la copa de un pino, ¿no? Y este es el primer personaje de esta historia. Este personaje colabora en esta revista tan interesante de los años 60, Suma y sigue el arte contemporáneo, editada por Vicente Aguilera Cerny, y precisamente en este número hace una reseña de este libro, del primer libro que hablamos de Oriol Bohigas. Y, por supuesto, se adscribe completamente a los postulados de Oriol Bohigas. Es el impulsor del grupo Estampa Popular Valenciana. En cada región de España, Estampa Popular tenía su referente. Estampa Popular Valenciana era un grupo de artistas comprometidos con el arte social y, sobre todo, que utilizaban como medio de expresión el grabado. Yo supongo que no será ninguna sorpresa para nadie presentaros aquí al equipo Crónica, ¿no? El gran referente de la pintura valenciana de los 60. Bueno, pues Tomàs Llorens fue el ideólogo de este grupo, el que estaba detrás de toda su proyección mediática e intelectual. Pero, ya lo sabemos, del arte no se vive, y menos en los años 60, ¿no? ¿Cómo se ganaba la vida Tomàs Llorens? Pues
trabajaba como abogado de esta cooperativa, COVIAP, una cooperativa de viviendas ubicada en la calle en medio de Castellón, que en ese momento, primer desarrollismo, pues esquivaban un poco la figura del promotor y organizaban cooperativas de viviendas, comunidades de propietarios, etc., ¿no? Y entonces Tomás Llorens era el abogado del grupo. Y aquí aparece ya la imagen, el solar, ¿no? Unos familiares de Tomás Llorens, concretamente unas tías, le dicen: oye, tenemos unos terrenos al lado del mar, los que habéis visto al principio, era una propiedad importante, estábamos hablando de 25.000 metros cuadrados. ¿Qué te parece si ahora con esto del turismo, tal, no sé qué, organizamos ahí una cooperativa de viviendas? Y entonces Tomás Llorens lo habla con sus socios o sus jefes, dicen: bueno, pues vamos a lanzarlo, ponen un cartel, lo típico, años 60, y arranca el tema. Y fijaros, hay dos arquitectos muy importantes en Valencia en ese momento, Emilio Jiménez y Juanjo Estellés, con los cuales Tomás Llorens tiene relación. Sin embargo, no tiene ninguna duda de que van a ser Martorell, Boigas y Mackay los arquitectos que él va a elegir para hacer el encargo. Precisamente por esa comunión de ideas que habían tenido justamente a través de este libro y a través de las ideas que Oriol Boigas estaba desarrollando, ¿no? Entonces se va a buscar a Barcelona a estos arquitectos y efectivamente pues aquí aparece, digamos, el segundo personaje de esta historia, ¿no? Los tres arquitectos son arquitectos Martorell y Boigas, que nacen en 1925. Ahora solo vive Boigas, tiene 90 y pico años, está el pobre muy malito, pero Martorell murió el año pasado y Mackay, que era el tercer socio, el socio inglés, el ingeniero, como decía antes alguien aquí, pues murió también hace año y medio, etcétera. Bueno, son muy conocidos, formaron lo que se llamó el Grupo R, no sé si alguien conoce aquí un poco esa referencia, el Grupo R. Los arquitectos de Barcelona, la verdad que se lo montaron muy bien, ¿no? Esa arquitectura moderna, del movimiento moderno, racionalista, minoritaria, estamos hablando de los años 50, empezaron ellos a hablar bien unos de otros, a organizar exposiciones en las galerías layetanas, etcétera, y a proyectar, son pequeños proyectos, lo que hace el Grupo R. Fijaros, este es un proyecto de 1955, la Casa Guardiola, una casa de veraneo, casi una villita. Bueno, pues este tipo de proyectos son los que realmente ejemplificaron al Grupo R. No me preguntéis la R qué significa, porque he investigado mucho y se les ocurrió un día la R y punto. No, ni es ni revolucionario, ni revisionista, ni rehabilitador, no, el Grupo R y ya está, ¿no? Bueno, pues este grupo de arquitectos, digamos, empezó a promocionar la arquitectura en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, 3 años después de ese proyecto tan racionalista, tan de movimiento moderno, encontramos que los MBM, Oriol Boigas, produce este edificio tan diferente, ¿no? Tan, vamos a decir, tan básico, ¿no? Sin embargo, obtiene el premio FAT, el prestigioso premio FAT, que se ha constituido el año anterior en Barcelona, obtiene el premio FAT con este edificio en la calle Pallars. Ya vemos que la arquitectura de Oriol Boigas, este es un conocido edificio en la avenida Meridiana de Barcelona, y finalmente el tercer proyecto, hace mucho trabajo, esto me lo hizo ver Carlos Ferrater cuando empecé a consultarle cosas de la tesis, la colonia Cañamars. Fijaros qué arquitectura realmente más diferente de esa arquitectura más fría del movimiento moderno, ¿no? Bueno, pues digamos que por ahí va la cosa. Bien, volvamos otra vez a la parcela, ese viñedo justo al lado del mar. Tenemos ya los promotores, Tomás Llorens y la cooperativa, tenemos los arquitectos, tenemos la parcela. ¿Qué es lo que nos falta, señores arquitectos? El encargo, ¿no? Algo tan importante. Bueno, pues aquí viene el encargo. En 1964, en agosto, Serafín Ríos, que es otro personaje de esta historia, que es además el socio principal de la cooperativa de viviendas,
le escribe una carta a Oriol Bohigas diciéndole que le ha reservado una habitación en el Hotel Azor. En ese momento solo hay 2 hoteles en Benicàssim, el Boramar de toda la vida y el Azor, ¿no? Se acaba de inaugurar y entonces le explica ahí, es muy divertida la carta, que cuando llegue a una bifurcación, coja la carretera de la costa y llegará allí y no hay ningún problema porque, vamos, es que no había nada, estaba el Hotel Azor y punto. Entonces es un documento de los muchísimos documentos que analizamos e investigamos, pues uno de los muchos que creo yo que es importante reseñar aquí. Bueno, y esta es la parcela, ¿eh? La parcela es una parcela que está, bueno, la conocéis todos, la avenida Fernández y Salvador, la gran avenida, que entonces, ya digo, era un camino de tierra, y es una parcela de 90 metros por 250, con un terroz, claro, el terreno llegaba hasta el mar, había un terreno adyacente a la orilla, y un pequeño lateral, una especie de rabo lleno de olivos, y por eso precisamente este proyecto se llama El Olivaret, LLR, y no Santa Águeda vino después por el tema de la montaña y porque era más comercial, pero en los archivos de MBM el proyecto se llama Apartamentos El Olivaret. Y esto es Benicàssim en esos momentos, ¿no? Hay esos bloques incipientes, todos construidos un poco de la misma manera, ascensores, escaleras, apenas espacio comunitario, garajes en la planta baja, con esas pérgolas de chapa y al fondo, bueno, Benicàssim, y no había nada más. Realmente son fotos que te dan que pensar, ¿no? También el otro fenómeno que estaba desarrollándose eran en toda la costa mediterránea, yo creo que desde la Costa Brava hasta Andalucía, también el fenómeno mal llamado de ciudad jardín, ¿no? Los chaletitos, los adosados. Bueno, adosados aún no se hablaba de adosados entonces, bloques. Y entonces, al final, el fenómeno del turismo, o sea, la edificación vinculada al turismo, era una especie de híbrido entre bloques y ciudad-jardín, ¿no? El tema es tan importante que ya este proyecto, que ellos ya presentan en sociedad en 1965, ya es objeto de noticia en nuestro periódico local, en el Mediterráneo, ¿no? Diciendo que Benicàssim permite una urbanización humana porque aún no hay errores irreparables. ¿Por qué? Porque las bondades de este proyecto ya trataban de evitar todos los desmanes que empezaban a producirse en la costa, ¿no? De hecho, hay un fenómeno, no sé si habéis oído hablar de los pequeños congresos, que eran reuniones de arquitectos que cada año se iban trasladando de sitio. El primero es en el año 63, justamente en la Costa del Sol, y el año 64 en Tarragona, precisamente para poner el acento y empezar a investigar sobre el fenómeno del turismo. Bueno, pues este proyecto que presentan en sociedad, que entusiasmó a los promotores y en general un poco en el aburrido Castellón de los años 60, pues supongo que fue una especie de revulsivo, pues ya planteaba un modelo de organización, y aquí ya tenéis un poco toda la parcela. Estamos hablando del proyecto total, eran 306 apartamentos, 25.000 metros techo y unas 1.400, 1.500 viviendas, perdón, 300 apartamentos, unas 1.500 personas, habitantes, 4 o 5 personas por apartamento. Bien, ya plantea de una manera muy clara la característica quizá más importante de este proyecto, ¿no? Que es que la circulación rodada, la de coches y la peatonal, tienen dos caminos diferentes, ¿no? Estamos en el año 65, bueno, esto es una foto de la panzada que me pegué en los archivos del Colegio de Arquitectos de Barcelona, destripando todas las carpetas. Es un estudio muy profesional, el de Martorell Buelecas Macay. La verdad que de estas sentadas ahí he cambiado muchas cosas también en mi despacho, en el sentido organizativo, porque lo tenían todo perfectamente organizado, clasificado, ya no les cabía en su despacho y lo cedieron al Colegio de Arquitectos de Cataluña hace unos 15 años, ¿no? Bien, aquí veis, aquí empezamos a encontrar todas esas, fijaros qué planos, ¿no? Casi un boceto, ¿no? Pero donde se ve un poco la circulación rodada y la circulación peatonal, ¿no? Haciendo un análisis un poco, aquí traigo a Leonardo da Vinci, como he traído antes a Aristóteles, porque Leonardo da Vinci en 1500 también planteó la ciudad ideal en el sentido de desdoblar
los carros, la circulación de vehículos de la circulación peatonal. Esto es una referencia un poco loca, pero bueno, está en la base, quizá, no Leonardo, pero sí la preocupación de estos arquitectos, de Martorell, de organizar el tráfico rodado a un nivel y las circulaciones peatonales a otro nivel, ¿no? Este sería ya el primer croquis, fijaros cómo trabajaban los arquitectos. Yo, a fin de los 80, también empecé a trabajar así, a mano, ¿no? Y entonces veis un poco la organización de la parcela. Al otro lado de la Ferrandi Salvador había una pequeña boat. Ya se está hablando aquí no solamente de apartamentos, sino también de mucho espacio público, de una plaza central, de una capilla, de una zona deportiva, hasta de un cine de verano, tiendas, restaurantes. Querían construir ciudad, estábamos hablando de 1.500 personas, pues eso ya casi es un pueblecito, ¿no? Entonces, el proyecto era muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Esto nos remite a estos proyectos de la época, en este caso este proyecto de Makema, a lo que se conoce con el concepto de mud building, esos planteamientos de ciudad elevada en la que los peatones conviven con los coches a distinto nivel, ¿no? O finalmente proyectos como el de la Universidad de Berlín, de Candilis, este sí ejecutado, o por ejemplo la Universidad Politécnica de Valencia, donde la mayoría de vosotros habéis estudiado, en el cual pues ya, de inicio el coche iba por un lado y las aulas arriba, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya un plano más elaborado de este proyecto inicial. Esa doble línea de viviendas se ha dejado en una para generar un gran espacio abierto al mar. Aquí se crea el corazón del proyecto, que es esta plaza pública, y detrás simplemente 2 rectángulos iban a ser 2 edificios dando a la gran avenida de 10 plantas para conseguir esa densidad que necesitaba el proyecto. Bueno, el tipo de organización nos remite un poco a los Smithson, en este caso al conocido proyecto Robin Hood Gardens, o también a otros proyectos de la época, ¿no? Las viviendas abastecidas por un corredor. Esta es la primera sección del proyecto. Fijaros, desde el mar, la boat está, el espacio un poco beach club sería ahora, mejor llamarlo, la carretera, y luego ya los edificios con ese escalonado característico, los coches por debajo, y al final simplemente 2 torres de 10 plantas que iban a ser la dotación de apartamentos más grande. Este sistema escalonado ellos lo habían conocido en proyectos como este, proyectos de la época de gran volumen de viviendas escalonadas, o por ejemplo el conocido proyecto no construido de Le Corbusier, el inmueble Durán en Argelia. Bien, este sería ya el primer plano en detalle del proyecto, con la primera fase. Ellos plantean una primera fase de unas 58 viviendas en tres edificios, A, B y C, y el resto se queda un poco, ya veis que esta zona de aquí va cambiando, antes estaba ahí la zona deportiva, ahora hay otro bloque, seguramente los promotores dijeron, mete otro bloque más ahí, como nos hacen mucho los clientes, y olvídate de la capilla y del cine de verano, pero ellos mantenían aquí en el centro esa especie de plaza común con porches y con tiendas y tal, y el beach club en la playa. Y fijaros, la volumetría que encontramos en los archivos de MBM era esta volumetría un poco de arquitectura racionalista, mucha importancia a esos espacios comunales, la gente se quería fomentar el uso de la escalera en vez del ascensor, y que hubiera un espacio de convivencia. Esta es una de las imágenes que ellos querían transmitir del proyecto de Santague, ¿no? Una vida comunal, vecinal, en la que la gente se saludara, etcétera. Había un tema social muy importante. Pero la cosa había por ahí. Encontramos, esto es la sala de reuniones del despacho de Boigas, Martorell y Mackay en la Plaza del Real, en Barcelona. Sabéis que ellos bajaron de la zona pija de Alves y tal, y hicieron una apuesta por estar, cuando Boigas asumió un poco la responsabilidad también en el Ayuntamiento de Barcelona, ese acto de bajar al casco histórico, y se instalaron en el Raval, y en esa sala de estar
encontramos parte de archivos que no se habían llevado al Colegio de Arquitectos. Y aquí encontramos el gran, para nosotros, descubrimiento. Es una perspectiva de Sant'Àgueda. Es una perspectiva muy elaborada. Incluso encontramos fotos de una maqueta de conjunto general que ellos, a su coste, digamos, encargaron para realmente poder explicar mejor el proyecto a los clientes y a los posibles cooperativistas, ¿no? Entonces, aquí realmente sí que tuvimos un punto de reflexión en el proceso de investigación. Esto nos recordaba pues, proyectos como maestros del movimiento moderno, como Arne Jacobsen, estas viviendas en Dinamarca, también escalonadas, buscando las vistas al mar. Por supuesto, hablar de Coder y de los proyectos que desarrolló en la costa, en este caso el no construido de Torre Valentina. Y sobre todo este proyecto de Sáenz de Oiza y Juan Donel Fullaondo de Ciudad Blanca en Alcudia, en Mallorca, ¿no? Un proyecto en el cual se ve ese escalonado, esa fragmentación. Es un proyecto del año 64, quizás sea un referente directo. Aunque encontramos en Oriol Bohigas proyectos como este, en este caso es una escuela, en las que claramente la lectura de la arquitectura, podríamos decir, moderna o del movimiento moderno, que se hablaba entonces, era claramente adscrita. Y efectivamente, con esa coherencia, esto parecía lógico, ¿no?, este proyecto. Entonces, ¿cómo es que salió esto? Teníamos esto a los clientes les había entusiasmado, y de pronto, Sant'Àgueda resulta que es esto. Nada que ver, ¿no? Entonces, digamos, este fue el hilo conductor del trabajo de investigación, ¿no? Cómo de pronto, qué es lo que pasa en ese estudio de arquitectura para un proyecto que ya estaba la maqueta hecha, de pronto cambian el chip y hacen esto. Y se lo pregunté a los arquitectos en la entrevista, porque, digamos, el trabajo de investigación, una parte importante fueron 2 entrevistas, una a los arquitectos en su estudio, ya muy mayores, pero con la cabeza realmente muy amueblada, y otro a Tomás Llorens. Y claro, habían pasado 50 años, no se acordaban, los tíos no se acordaban, joder, pero esto, ¿dónde lo has encontrado, Jaime, tal? Pero esto no nos acordábamos, la maqueta, sí, es verdad, encargamos algo, ni puta idea. Claro, habían convivido con esto a tope. Entonces, McKay, con su habitual sarcasmo, dijo, ya sé lo que pasó, Oriol. La conversación fue en catalán, dice, tú vas vindre un día de algún dels viatges estos que fes, o de alguna conferència que donaves i tal, vas veure este projecte i vas dir, escolteu, això és una merda, això no ho tenim que fer, això ja estava passat, això és el moviment modern, l'arquitectura moderna, n'hi ha que fer altra cosa. ¿Qué significaba eso? Dijo McKay, pues que íbamos a estar todo el fin de semana trabajando a tope. Bueno, todo el fin de semana y varios meses para desespero de los clientes, ¿no?, de los cooperativistas o de los promotores, porque de esto a esto no se pasa en un fin de semana, ¿no? Y entonces, digamos que para responder a esa gran cuestión, ¿cómo se pasa? Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo se pasa de este proyecto racionalista, adscrito al movimiento moderno, perfectamente homologado, perfectamente asimilable a lo que estaba pasando en Europa en los años 50, 60, pasar a esto? Tenemos que hablar de un fenómeno que se llama el realismo, que no tiene que ver solo con la arquitectura, sino en general con todo el arte y con toda lo que pasaba en ese momento en la sociedad. En el arte teníamos el grupo Equipo Crónica, Estampa Popular, ese arte de compromiso social. En literatura teníamos libros como El Jarama, de Sánchez Ferlosio, o toda la labor de un poco de aglutinador de Castellet, como el gran referente de esta corriente. En cine, el cine español, digamos, por antonomasia de esa época es el cine realista, de Bardem y de Berlanga, aquí un fotograma de Bienvenido Mr. Marshall. Y Oriol Bohigas en el año 62 se atreve a hacer ya incluso un manifiesto de qué es esa arquitectura realista, ¿no?, capa una arquitectura realista, versionando un poco la famosa libro de Le Corbusier, verse una arquitectura hacia una arquitectura, pues hacia una arquitectura realista. Esto lo puede escribir en esta revista, Serrador, no sé si la conocéis, es la revista
en la que se aglutinó un poco toda la intelectualidad de los años 60, digamos, culta, a través, no era nada sospechosa porque estaba editada por los monjes de la abadía de Montserrat, y entonces digamos que la censura de la época permitía que se expresaran, por supuesto en catalán, todo tipo de planteamientos. Y aquí justamente hace Oriol Bohigas una reseña de qué es esta arquitectura realista, ¿no? Es una arquitectura muy pegada al terreno, a los usuarios, a los sistemas constructivos que en ese momento había en España, que no eran nada sofisticados, que eran el tocho y el mortero, y muy ligada sobre todo a algo que de pronto aparece y empieza a resonar en toda Europa y empieza a hablar de las preexistencias ambientales. Esto resuena sobre todo, el gran impulsor de esto es Ernesto Nathan Rogers, de la revista Casabella Continuità en Italia. Empieza a hablar de las preexistencias ambientales, empieza a hablar de la naturaleza, empieza a hablar del lugar, del emplazamiento y empieza a hablar de la historia. La arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura de los grandes maestros, Le Corbusier, Mies, Wright, etcétera, digamos que había dejado de lado esto, la historia, las referencias del lugar. Un edificio de oficinas de Mies tanto valía en Chicago como en Londres, como en cualquier lado del mundo, ¿no? Y lo mismo Le Corbusier, etcétera. De pronto esta corriente de pensamiento que viene sobre todo de Italia nos habla de las preexistencias ambientales, ¿no? Y entonces Oriol Bohigas hace una referencia muy clara en ese sentido y de hecho empieza a criticar proyectos como este, la famosísima Facultad de Derecho, Premio FAD de Arquitectura del año anterior, pero un edificio claramente adscrito a la arquitectura moderna, el cual critica Bohigas justamente por eso. Entonces entendemos ahora mejor por qué criticó su propio proyecto, ¿no? Ese proyecto racionalista, etcétera, ¿no? Porque justamente iba en contra de esos postulados de esa arquitectura, digamos, más pegada al terreno, esa arquitectura realista. Aquí os presento el segundo libro, digamos, de los múltiples libros que se cribaron para este trabajo, es la tesis doctoral de mi director de tesis, de Jorge Terres, y es un libro muy interesante, es una tesis que establece la relación de Cataluña con Italia en los años 60, cómo estos arquitectos de Barcelona tenían la frontera cerca y podían viajar asiduamente a Milán, a Turín, a Génova, a Venecia y nutrirse de lo que estaba pasando en la arquitectura italiana. Y este trabajo de investigación, pues digamos, está en la base digamos, mi línea de investigación es como una especie de rama de este gran trabajo de investigación de Jorge Torres. Porque en Italia estaba pasando lo mismo. En el cine teníamos el neorrealismo italiano, Visconti, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, por supuesto. En literatura teníamos a Cesare Pavese y a Italo Calvino, también a este escritor, Carlo Levi. Fijaros, el prólogo es de Jean-Paul Sartre, o sea, los intelectuales del momento estaban hablando del realismo. Y este es un libro que denuncia las condiciones de vida en una zona de Reggio Calabria, el sur de Italia, la zona pobre, la Italia profunda, donde la gente realmente vivía en unas condiciones muy duras, ¿no? El libro tiene tanta repercusión política y mediática que es objeto de una intervención urbanística en esta zona, el Borgo La Martela, para rehabilitar y dar una vivienda digna a esta gente. Esto mismo está pasando en Milán, está pasando en Roma, está pasando en las grandes ciudades italianas. Si recordáis esas películas neorrealistas, Mamma Roma, Rocco y sus hermanos, se ve cómo se está construyendo las ciudades, los edificios, apenas hay calles. Bueno, pues esto está pasando, y este tipo de proyectos son los que tienen un poco en la cabeza el equipo de Oriol Bohigas a la hora de proyectar Sant'Agata, ¿no? Incluso Ridolfi, uno de los arquitectos referentes del grupo, hace hasta un manual de cómo construir por obreros no especializados, ¿no? Escaleras, bóvedas, fachadas de ladrillo, etcétera, ¿no? Distintos proyectos, no solamente en el sur de Italia, sino también en el norte. Y este es una pequeña iglesia de Gardela, que podía ser un poco el manifiesto de esta arquitectura realista, ¿no? Una arquitectura pobre de materiales, pero con un gran simbolismo formal, ¿no? Este es un proyecto un poco más sofisticado, la Bottega Erasmus, que enlazaría con el Neoliberty, con el Liberty, ¿no? Con esa tradición
un poco del modernismo italiano, etcétera. Y también encontraríamos referencias interesantes en la arquitectura inglesa de Stirling, el brutalismo inglés, con esos materiales tan explosivos, el hormigón visto, el ladrillo, etcétera, ¿no? Por supuesto, Le Corbusier, siempre está Le Corbusier en la historia del siglo XX de la arquitectura. Le Corbusier ya había hablado de proyectos de arquitectura popular, de la bóveda catalana, de los elementos de ladrillo, ¿no? Y no es nada, digamos, ilógico que justamente en 1964, en el gran escaparate mundial de los eventos expositivos, en el MoMA de Nueva York, este arquitecto Rudowski presente esta gran exposición que tuvo un eco mediático brutal, estamos hablando del MoMA, que es arquitectura sin arquitectos. Y ahí habla de, estos son ejemplos que hay en esta exposición, Peñíscola, Mojácar, Morella, ciudades españolas y ciudades europeas, en las cuales la intervención del arquitecto parecía que no existía, pero ciudades y proyectos que habían tenido mucha fuerza y un gran interés. Tiramos 20 años atrás aquí y encontramos que justamente en Barcelona el famosísimo grupo Gatpac, que quedó cercenado, como sabéis, por la guerra civil, ya empezó a encontrar, a través de su figura más carismática, José Luis Sert, proyectos en los cuales se prestaba atención no solamente a la arquitectura popular, sino a la arquitectura del turismo, del incipiente turismo de finales de los años 30, ¿no? Este conocido proyecto, fijaros, con la piedra, elementos muy básicos, ¿no? Por supuesto, Sert tiene una carrera magnífica fuera de España, este edificio que no sé si conocéis, la Fundación Maeg, en Sant Pol de Vents, es un edificio magnífico, y también estos proyectos que desarrolló en Ibiza, donde, como sabéis, está enterrado, y que dieron una respuesta también al fenómeno del turismo a finales de los 60, ¿no? Esa arquitectura comprometida con lo popular, pero a la vez comprometida con una tradición culta, ¿no? Volvemos otra vez a Barcelona, volvemos al gran maestro de la arquitectura catalana y de Barcelona, a José Antonio Coder, algunos proyectos para el turismo de mitad de los 40, este fotomontaje que hizo para una de las reuniones del Tinten, con estas casitas de pescadores apiladas, el famoso fotomontaje que entusiasmó al Tinten, y hablar también, Javier, aquí pues de los poblados de regiones devastadas, ¿no? La guerra civil había devastado muchas zonas de España y el alojamiento de mucha gente y de muchos pueblos se hizo a través de proyectos de arquitectura popular en determinados pueblos, con toda esa paleta de referencias de arquitectura que vienen justamente de ahí, ¿no? ¿Y dónde encontramos el realismo en Santa Águeda? Respondemos aquí ya claramente, ahora voy a saco a responder. ¿Dónde encontramos el realismo en Santa Águeda? Bueno, pues lo encontramos en la persiana. Esta persiana, esto es una casa de San Mateo, que estaba también en los archivos fotográficos. Probablemente Tomás Llorens les llevó a conocer los pueblos del Maestrazgo, Villafamés, Oropesa, y ellos encontraron en la persiana un elemento interesantísimo que reprodujeron en Santa Águeda. La persiana da cobijo, da sombra, pero a la vez construye espacio, ¿no? Estamos hablando de arquitectura, y es un elemento barato, popular, no hay que encargarlo a una siderurgia a Alemania, ¿no? Lo puede hacer casi un artesano, ¿no? Pues la persiana es un elemento característico, y esa persiana con esa inclinación, contaba Mackay, que había sido un poco la que daba respuesta también al tema de las cubiertas. Esta es una foto muy chula, que también encontré en los archivos, no sabía qué pueblo era, la había tomado Martorell, que era el que hacía los desplazamientos, el que llevaba las obras, digamos que se repartían un poco el trabajo los tres socios, Martorell el que dirigía las obras, y entonces digo, bueno, pues esta foto tiene que ser del recorrido que hacían bajando de Barcelona a Benicàssim. Empecé Oropesa, Torreblanca, empecé a subir, y justamente es Santa Magdalena. Esta es una foto tomada de la gasolinera que hay enfrente, que aún está. Entonces, la verdad que fue un subidón, porque dije, joder, esta foto, porque en los escritos que tenían ellos decían que esta foto les inspiraba, que estos pueblos les inspiraban. Y justamente viendo este perfil tan característico... ¿Qué ha pasado? Se me ha ido.
No, no. Bueno, es un poco la playa, ¿eh? Pero esta es Ibiza, sí. Los fallos del directo. ¿No? Bueno, tomamos un poco de agua. Iba embalado, pero... ¿Has traído el libro, Javier? Ah, no has podido. Vale, vale. No, porque les he dicho, igual luego podéis verlo. No he podido. Nada, nada, no te preocupes. Estamos aquí, en Santa Madrena, sí. Nada. Bueno, estábamos con el Santa Madrena, ¿no? Este hallazgo que explica un poco esa singular, lo que singulariza Santa Águeda, ¿no? Esas cubiertas que sería un poco el segundo elemento característico, ¿no? Las cubiertas inclinadas. Y aquí volvemos otra vez a Coder. Fijaros, son dos chalés de Coder, uno en Sitges, la famosísima Casa Catasús, con cubiertas planas, pero fijaros la planta, y otro, esta casa en Camprodón, en el Prepirineo, ¿no? La planta es igual, en cambio la cubierta es de teja. Y aquí encontraron ellos decir, joder, si Coder que hace esto, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? El hecho de utilizar la teja no invalida para nada esta herramienta, ¿no? Y de ahí se lanzan masivamente. Luego está la rememoranza de las montañas del fondo, también podría ser una analogía interesante, ¿no? Pero desde luego las cubiertas de teja son ese segundo elemento de arquitectura popular. El tercer elemento lo encontrarían, fijaros, esto es la planta de Santa Águeda, que la he puesto aquí en negativo, para emparentarla con esta planta, que supongo que nadie sabe qué es, pero que ahora lo desvelo yo, que es la planta del pueblo español de Montjuïc. No sé si lo conocéis. Es un pastiche que se hizo en la exposición del 29, a la vez que se hacía el pabellón de Mies van der Rohe, se hacía esto. Pero es un pastiche que al final resulta que ha funcionado, turísticamente es un elemento de primer nivel, y Oriol Bohigas lo redescubrió y lo elogió a partir de sus escritos, porque encontraba que tenía mucha gracia, ¿no? Ya sabéis que el pueblo español recoge distintos monumentos, edificios históricos, pero sobre todo plazoletas, calles, lugares donde estar, etcétera, de toda la arquitectura española más característica, y se recrea, el recinto está amurallado, y entonces, digamos, hay aquí una muy buena relación del pueblo español de Montjuïc con esos itinerarios un poco laberínticos que se producen en Santa Águeda. Bueno, yo doy por supuesto que casi todos los de aquí conocéis Santa Águeda. Bueno, hay un feliz propietario, ¿eh? ¿Conocéis Santa Águeda? Bien. Bueno, no sé si conocéis la película Mon Oncle de Jacques Tati. Es una película de 1958. Jacques Tati es un director de cine realmente singular. En esta película la pasamos en la clase de proyectos al principio del curso, porque es una película donde sale una casa moderna para desespero de Jacques Tati, del personaje, porque él vive justamente en este edificio, y fijaros el recorrido que tiene que hacer para llegar a su buhardilla, ¿no? Algo parecido a lo que les pasa a los felices, entre comillas, propietarios de Santa Águeda, ¿no? Que muchas veces tienen que hacer una excursión por esas callejuelas interiores. Fijaros el recorrido de Jacques Tati. Bueno, esta es una película de culto, todo Jacques Tati, Las vacaciones de Mr. Hulot. Fijaros el recorrido pues hicimos esa semblanza para ejemplificar un poco esa divertida relación de los recorridos que hay en Santa Águeda, con todos esos pasillos, esos pasos que a mí me fascinaban. Cuando era pequeño me colaba allí, aunque no tenía ningún amigo
que me invitara a su casa, pero yo me metí allí para recorrer aquellos paseos laberínticos y ahora se disfruta muchísimo porque además es muy fácil entrar, si podéis entrar. Bien, otra característica, en este caso, que tiene que ver con la arquitectura italiana, son las ventanas en ángulo, que remiten a esos proyectos de Milán, de Vico Magistretti y de otros arquitectos. Esas ventanas en rombo que encontramos también en el interior de Sant'Agata y que encontramos en proyectos de MBM, y el conocidísimo proyecto de Ignacio Gardella en la Zatere en Venecia, con esas balaustradas tan singulares, ¿no? Esa reinterpretación de la balaustrada clásica. Bueno, pues aquí tenemos la balaustrada, ¿no? Que sería el tercer elemento característico de Sant'Agata, ¿no? Esos balaustres que ya habían utilizado ellos en otros proyectos, en este caso con hormigón, un prefabricado hormigón que finalmente en Castellón no pudieron hacer y tuvieron que hacer de madera. Y bueno, por último, el último elemento característico de esta propuesta arquitectónica tan singular es el color, el uso del color en las fachadas, ¿no? Estuvieron planteando el tema del cara vista, pero por costes se disparaba y entonces recurrieron al color. El color lo encontramos también en estos proyectos de Roma, en el Quartier Tiburtino de Mario Ridolfi, y nos hace también referencia al color rojizo de las agujas de Sant'Agata. Pero quien realmente proporcionó el color es la conocida empresa Granulite, que seguro que algunos de vosotros la habéis utilizado, Chimo Granulite, famoso, pues es el que yo creo que llenó Castellón y Benicàssim de montón de proyectos en esta época, ¿no? En los años 60 y 70. Bueno, pues efectivamente encontramos hasta la factura del Granulite de la fachada de Sant'Agata, ¿no? Bueno, y aquí presento un proyecto realmente muy grande que hay llegando a Génova. Entendemos que era un proyecto que ellos solían visitar, de Vico Magistretti, el gran arquitecto del norte de Italia, Marina Grande, en Arenzano, y es un proyecto que yo creo que está en el referente de Sant'Agata, ¿no? Los patios interiores, la arquitectura, las circulaciones, incluso la conexión con el mar, ¿no? Es el otro elemento característico de referencia de esa relación Barcelona-Italia y en este caso de Oriol Bohigas, ¿no? Y aquí veis un poco ya un plano mucho más elaborado, con esa sección desde la playa hasta los edificios altos de la última. Ya, ¿os acordáis aquellos bloques prismáticos, rectangulares y tal? Ya tienen las cubiertas inclinadas y ya todo el proyecto ya está bebiendo de esa arquitectura que ha pasado por el tamiz del realismo, ¿no? Y aquí, como parte de este trabajo de investigación, lo que hicimos fue recrear volumétricamente lo que hubiera sido Sant'Agata, un trabajo realmente de chinos, porque fue redibujar no solamente la primera fase, los 68 apartamentos de la primera fase, sino todos los 300 y pico apartamentos, tal como ellos los hubieran querido ver plasmados. Y este es un vídeo en el que nos permite entender primero lo que se hizo. Fijaros que solo se construyó el 20% de apartamentos. Sin embargo, un poco la ley está de Pareto, ¿no? El 20-80, de que con el 20% puedes entender lo que podía haber sido todo, ¿no? La parte en color sería la parte que está construida, y la parte en blanco la que ellos hubieran querido construir si se hubiera culminado toda la promoción, ¿no? Como veis, estos recorridos laberínticos por estas pasarelas fascinantes con los suelos de madera, las escaleras de hormigón, el brutalismo inglés lo veis aquí, las jardineras, distintas alturas, las cubiertas inclinadas, el balaustre, las persianas. Fijaros el protagonismo que tienen las persianas en el proyecto para generar esto, la escultura de Andreu Alfaro. Los arquitectos propusieron a Alfaro, un escultor de referencia en este momento en Valencia, y él hizo esa escultura, y un poco el recorrido. Bueno, el otro día hubo aquí una jornada de BIM, nosotros dimos una ponencia, sabéis que nuestro estudio trabaja en BIM, en Revit, y entonces esto nos permite construir todo este volumen, ¿no? Ahí en el centro iba a haber otra piscina y iba a ser esa zona común, ¿no? Bien, ¿y cómo eran esos apartamentos? Pues había tres tipos de apartamentos, básicamente. Uno muy sencillo, en planta baja, con un dormitorio y una zona, un segundo dormitorio que casi era como una zona para hacer la siesta.
Fijaros, generaban un gran espacio de estar, de cocina, la cocina muy pequeñita, lavadero, la verdad, en comparación con la cocina bastante grande, y un aseo, ¿no? Y en cambio, fijaros la terraza, lo generosa que era. El de la primera planta, dice aquí 3 dormitorios porque ellos entendían que esto era un tercer dormitorio, aunque es una zona que está abierta al estar, separar cocina, comedor y estar, y fijaros el bloque de habitaciones de noche con 2 baños, ¿no? Y por último el dúplex, ¿no? Que es la pieza más grande, con ya también esta pieza con 2 habitaciones y 2 baños, y arriba otras 2 habitaciones compartiendo un baño con esa escalera. Se planteó también la habitación de servicio. En esa época, en los años 60, era muy normal que hubiera servicio doméstico, incluso en familias modestas, que tuvieran una ayudante, ¿no? Una chica joven, normalmente viniendo pues, del sur de España o de otras zonas, ¿no? Y bueno, ese dúplex final es el que también da un poco esa imagen de las cubiertas a 2 aguas de Santa Águeda. Y este podía ser el aspecto de Santa Águeda cuando se acabó el edificio. La verdad que, no por el blanco y negro, sino realmente el espacio común, cuesta entender, ¿no?, que esta gente estuviera ahí feliz porque esto estaba a medio hacer, ¿no? Los interiores sí que bebían un poco de Correa, de Milá, de los arquitectos italianos, de Bofill también, esos interiores de obra, muy construidos, con desniveles, esta es una foto de uno de los apartamentos de Santa Águeda, con las chimeneas famosas de Polinax, y la preocupación de los arquitectos llegó al extremo incluso de inventariar el mobiliario que había de llevar cada apartamento, casi como si fuera el apartamento piloto, ¿no? ¿Con qué? Pues con los muebles de sus amigos, de Milá, de Coder, de Antonio Bonet, esos muebles tan característicos de la época y que, como si fueran ahora, pues los IKEA de ahora podían ser, ¿no?, para entendernos, ¿no? Muebles relativamente baratos, fáciles de producir y que resolvían de una manera eficaz el amoblamiento, ¿no? Bien, esta sería la sección de esta característica, aunque ya habéis visto que hay alturas que suben y bajan, pero digamos, si hubiera que representar en un solo plano Santa Águeda, a veces nos gusta hacer este ejercicio en la universidad, decir, bueno, este proyecto con qué se lee, con la planta, o con la fachada, o con la volumetría. Bueno, pues en el caso de Santa Águeda es esta sección característica, fijaros el desnivel, que constructivamente esto tenía su qué, ¿no?, para que efectivamente esas distintas estancias tuvieran esa riqueza visual y sobre todo desembocando siempre en esas terrazas absolutamente generosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos los presupuestos, los arquitectos se guardaban los presupuestos, el edificio costó 15 millones de pesetas, el más barato, participó también Emilio Jiménez y distintas constructoras, e incluso hemos adivinado hasta los honorarios que cobraron los arquitectos, cobraron el 8% del presupuesto, está en los contratos y está en todos lados, ¿no? Y bueno, aquí se ve un poco en color esta fase, la que conocéis, la que finalmente se acabó, y los ambiciosos proyectos, las distintas fases que hubiera sido el proyecto, ¿no? Bien, el edificio se acaba, la primera fase, en el año 68, se presenta en un pequeño congreso en Vitoria, y fijaros quiénes venían a este pequeño congreso: Federico Correa, que presenta el proyecto, Carlos de Miguel, Gregotti, Álvaro Siza, Rafael Moneo, Peter Eiseman, o sea, estaba el cogollito de la arquitectura nacional e internacional en un pequeño congreso hablando de arquitectura, algo delicioso. Además, fijaros, a las 10:30 de la noche, cena y luego conferencia de Gregotti, 500 pesetas por persona. Bueno, estos documentos a mí me fascinan, ¿no? Fernández Alba, el ponente, o sea, impresionante, ¿no? Bueno, pues seguían, en este pequeño congreso del 68 se explica Santa Águeda, porque efectivamente Santa Águeda empieza a tener un desarrollo mediático muy potente. Empieza a publicarse en revistas especializadas europeas, pero también internacionales, en Japón, en Sudáfrica, en Argentina, etcétera, ¿no? Y bueno, son estas fotografías en blanco y negro de la época, las que están dando a conocer, ya estamos hablando solo de los 2 primeros edificios, solamente esta parte de aquí. Sin embargo, el proyecto tiene una gran repercusión mediática nacional y sobre todo internacional. ¿Por qué? Pues
aquí presentamos el tercer libro, Arquitecturas catalanas. Es un libro escrito por Elio Piñón, y Elio Piñón acuña la idea de la Escuela de Barcelona. Los que habéis estudiado tenéis esa referencia, la Escuela de Barcelona. ¿Qué es la Escuela de Barcelona? Son esos arquitectos que en los años 60 impulsan unas arquitecturas muy características que ahora brevemente explicaremos. ¿Y quiénes son sus paladines? Pues aquí los tenemos juntos y además en Santágueda, en una visita de obra. Federico Correa, con Bermudas, Oriol Boigas y Ricardo Bofill, Ricardito para los amigos, que era, como sabéis, un activo miembro de la Escuela de Barcelona y un gran impulsor de esta arquitectura, que podríamos caracterizar primero por modestos encargos. Los grandes encargos de arquitectura venían de Madrid, eran encargos oficiales, no llegaban a este grupo de arquitectos de la Escuela de Barcelona, estaban más ligados a la burguesía catalana, pues la fábrica Godó. Tenía mucho que ver con esa artesanía del hierro, de la madera, del detalle constructivo, que venía casi sin solución de continuidad desde el modernismo. Tenían que ver con cierto carácter subversivo, en este caso Bofill, con el conocido proyecto de los apartamentos Xanadu. Tenían que ver con una expresividad formal muy potente de los materiales constructivos, sobre todo el ladrillo caravista, y sobre todo con la fragmentación, ¿no? con la volumetría, con el movimiento volumétrico de los edificios. Y aquí volvemos otra vez a referenciar Santágueda con esto, que no son apartamentos, es un colegio mayor, pero que claramente, y a esto Elio Piñón bautizó como la Escuela de Barcelona, y por eso es la importancia mediática de este edificio, ¿no? Porque Santágueda representó los valores, las características de esta llamada Escuela de Barcelona. Bien, estamos en los años 70, ahí tenemos el edificio, el bloque C está en cimentación, aquí están estos tipos viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Los arquitectos, en un intento un poco desesperado, hacen de promotores. Esto es algo que a más de uno le ha pasado, ¿no? Que dice, vamos a tratar de sacar adelante el proyecto y tiran para adelante con la fase C. Fijaros cómo se construye, casi es una manera muy básica, con peones de la construcción, y finalmente se puede construir el bloque C, con lo cual queda completado el resto. Fijaros, los 200 y pico apartamentos estaban esperando su oportunidad, ¿no? Ellos lo intentan, MBM son ya casi los promotores, McKay tiene contactos en Inglaterra, intentan hacer a la desesperada desarrollar estos bloques de aquí detrás, que eran 80 apartamentos en un solo edificio. Fijaros el edificio, sinceramente yo creo que mejor que no se construyera esto, porque quizá no estaríamos hoy hablando aquí de Santágueda, estaríamos hablando de otra cosa, pero ya no hay el movimiento escalonado dentro de los apartamentos, ya es un bloque puro y duro con una cubierta a dos aguas, se mantiene el balaustre, etcétera. Intentan un poco a la desesperada que este proyecto salga adelante con inversores ingleses, finalmente no se consigue, incluso construyen hasta una caseta de obra, que esto es otra de las sorpresas del proyecto. La caseta de obra no tiene nada que ver con esa arquitectura a dos aguas que habíamos visto en los croquis. La caseta de obra es esta pieza tan singular, llegó a estar construida porque están los planos perfectamente dibujados, y esta caseta de obra ya nos lleva a algo completamente diferente. Ya no estamos hablando de este tipo de arquitectura, estamos hablando de esta otra, de otros arquitectos. Estamos hablando de Franco Albini, estamos hablando de Paolo Portoghesi, estamos hablando de Aldo Van Eyck, de otras arquitecturas que en ese momento estaban empezando a funcionar en Europa. Estamos hablando de los años 70. Oriol Boigas y su equipo estaban muy abiertos, participación en congresos, seminarios, y de pronto esta nueva arquitectura les fascina. Y sobre todo, estos tres libros que cambian completamente, como sabéis, si habéis estudiado arquitectura, todo el devenir le dan el hachazo final al movimiento moderno, pues el conocido libro de Venturi, Complejidad y contradicción, Tafuri, de la vanguardia de la metrópoli, y La arquitectura de la città, de Aldo Rossi, que claramente ponen patas arriba todos los postulados de la arquitectura racionalista que hasta ese momento ha venido funcionando. Y efectivamente, MBM, Oriol Boigas, abrazan esta nueva manera de hacer arquitectura, y aquí están los proyectos que se generan a partir de ese momento, nada que ver con Santágueda, como veis,
ni con esas arquitecturas de la Escuela de Barcelona. La Casa Canovelles, esto es un proyecto de Óscar Tusquets, este es un proyecto de Gregotti, nos hemos ido completamente de sitio. En cambio, ¿qué ha pasado con esa arquitectura popular? ¿Ha seguido funcionando? ¿Y de qué manera? Es la arquitectura que se construye en Puerto Banús, es la arquitectura que se construye en Puerto Grimat, en Porsa Playa y en general en muchísimas urbanizaciones. Esa arquitectura popular realmente tuvo éxito, pero sus fundamentos, cultos, intelectuales asociados al realismo se desvirtuaron completamente. De ahí, precisamente, que Oriol Bohigas y toda la Escuela de Barcelona y muchos arquitectos huyeran de esto porque, como bien dijo Tomás Llorens en la entrevista, dice, seguir por este camino era un poco para hacérselo mirar, ¿no? Bien, ellos intentan un poco, como digo, a la desesperada, acabar, por lo menos tener el testimonio de esa herradura, de ese bloque inicial. El bloque el solar de atrás ya se ha vendido, firman un contrato con un constructor local para impulsar ese bloque, pero ese constructor dice que para nada, que aquí tiene que ser algo muy comercial, que esa arquitectura no funciona, que es muy costosa. Le proponen un bloque recto, que finalmente, como sabéis, es el que se construye. Lo único que se parece es el color, porque ni las balaustradas, ni la arquitectura, ni para nada, los que conocéis esto sabéis que lo firmaron ellos también, lógicamente, pero para nada tenía que ver. ¿Qué? ¿Tú? Sí, ¿puedo intervenir? Sí, sí, claro. Yo soy tan mayor como para poder contaros que ese bloque, una de las empresas que ha sacado, Sí. a las que pagaron, que se llamaba Arcasa. Arcasa, sí, Arcasa. Y Eduardo Salvador, que había sido delineante de mi padre, era el gerente de Arcasa. Ah. Y Arcasa había comprado ese trozo, y se lo había comprado a estos, a ellos. Ellos habían asumido el coste promotor, sí, sí. Arcasa, y Eduardo Salvador vino a nuestro despacho para que le habíamos proyectado alguna cosa para él, Sí. a que le hiciéramos esa ala de ahí. Ah, qué gracia. Bueno, era más de la edad de mi hermano que de la mía. Sí, sí. Y mi hermano y yo nos pegábamos los pantalones. Le dijimos, nosotros no nos atrevemos. Entonces teníamos trabajo y... Ya. Ay, no me jodáis, yo lo que no quiero es lo mismo que lo otro, pero hacer lo que queráis. Y mi hermano habló con Martorell. Que mi hermano también, Juan Antonio también tiene un apartamento ahí que se lo compró a Martorell, del bloque C. Sí, ellos se quedaron apartamentos, sí, a cambio de obra o con... Sí, sí. Ah, pues esta historia es divertida, sí. Y entonces, la verdad es que no dijimos, no, yo no me atrevo. Sí. Y él tampoco. Pues lo hicieron ellos, lo hicieron ellos. Sí, Con Enrique Roca, nosotros, Porque- Eduardo Salvador, porque- mandamos a hablar con él. Aquí está el contrato, está Enrique Roca, están los arquitectos y están incluso los primeros croquis de ese nuevo proyecto, ¿eh? Como decía Oriol Bohigas, no en mi entrevista, sino en la que hizo hace 25 años con Jorge Torres, dice, tropezamos con un promotor que era un desgraciado. Sí, Eso dijo, sí, porque, claro, cambió completamente el tema. Pero imagínate que eso en lugar de ser de ellos y de Enrique Roca, Ah, que sí. era entonces el arquitecto municipal, hubiera sido Juan Antonio Pepe Rayo. Pues una cagada. No vale que sea, ¿no? Bueno, dice Elio Piñón que una de las virtudes, Elio Piñón dice en la leyenda, no lo he comprobado, que se compró un apartamento justo aquí, enfrente, porque tenía la ventaja de que podía ver la Escuela de Barcelona todos los días. Se asomaba al balcón y veía a su querido edificio, ¿no? Entonces cuenta la leyenda esa que Elio Piñón... Hay muchos arquitectos en este edificio, hay muchos arquitectos que tienen apartamento aquí. Bueno, la historia se va acabando, ¿eh? No, espero que hayáis aguantado hasta aquí con fuerzas. Estamos en el año 76, aquí está el finiquito, el saldo y finiquito de Serafín Ríos, nuestro personaje, ¿eh? Y entonces ya a esto no va, ya le dice, oye, os devuelvo, los arquitectos le devuelven un adelanto a cuenta de honorarios que habían recibido, hay letras de cambio, está el apartamento que se había quedado McKay, Martorell, bueno, un lío de estos divertido, ¿no?, de arquitectos, ¿no? Y lo que es divertida de esta carta, fijaros, este Serafín Ríos es el que le escribe 12 años antes invitándole al Hotel Azor. Pues aquí le dice, bueno, todo tal, y dice, aprofitem
per a felicitar-vos el Nadal i desitjar-vos un mes democràtic any 1977. Claro, acaba de morir Franco y de pronto había como un aire nuevo, ¿no?, que venía. Serafín Ríos, este personaje, fue un miembro de la UCD y del CEU San Pablo y un miembro político muy activo en la incipiente democracia. Sí. Es un señor de Valencia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, él era nacido en Burriana. Sí. Yo no pude contactar con él porque había fallecido. No lo sé. Pero bueno, es divertido, ¿no? Los años un poco del final del franquismo, ¿no? Entonces, hay un cierto pesimismo, ¿no? Yo en este momento del trabajo de investigación digo, joder, el edificio acaba mal, el edificio no sé qué, tal, han pasado 12 o 13 años, joder. Y de pronto digo, bueno, vamos a ver, no hay que ser tan pesimista. ¿Qué le pasa a Oriol Bohigas? Oye, Oriol Bohigas resulta que luego se reinventa y en la democracia es el impulsor de la Barcelona olímpica, trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, se traslada a la Plaza del Real y bueno, tiene una vida activa hasta ahora, hasta ayer casi, conferenciante, un activista de primer subversivo. Si habéis oído alguna entrevista suya y le habéis visto los calcetines, siempre va con... es subversivo, ¿no? Ese carácter subversivo de los de la Escuela de Barcelona. Pero el otro personaje, que ya nos habíamos olvidado de él, de Tomás Llorens, que había dejado la cooperativa hace tiempo, ¿qué tal le ha ido a Tomás Llorens? Pues le ha ido de miedo, ¿no? Tomás Llorens es el gran intelectual de la recuperada, digamos, Generalitat Valenciana, ¿no? El impulsor del IBAM, el intelectual, o sea, 30 años después vuelve a estar ahí detrás, en las bambalinas y no en primera línea. Luego, como sabéis, trabajó en el Princesa Sofía y en la Fundación Thyssen, ¿no? Y ahora está en un retiro dorado en Denia, donde hizo la entrevista, pero de vez en cuando hace escapadas para presentar conferencias, etcétera. O sea, es más joven que Oriol Bohigas, es como unos 10 o 12 años más joven que él, nació en el 36. Y bueno, digamos que a nuestros personajes les ha ido muy bien, ¿no? Y a los apartamentos, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha ido? Bueno, pues no tan bien, ¿no? Los apartamentos cayeron en una especie de deterioro, de abandono. Este es el cuarto libro, es La arquitectura del sol. El Docomomo ibérico trata de relanzar un poco la mejor arquitectura construida en España, sobre todo en costa, y aparece ya en este libro y en otros libros que recogen un poco el catálogo de la mejor arquitectura valenciana. Y es como un primer renacer de este proyecto que había estado, después de estos avatares del realismo, etcétera, pues un poco en el olvido, ¿no? Incluso en esta guía de arquitectura de España, una guía muy elaborada de todo el siglo XX, 1920-2000, resulta que en la provincia de Castellón solamente hay 3 edificios en esta guía de arquitectura valenciana. Ahora veréis cuáles son. Santágueda, por supuesto, el Impiva y la Escuela Hogar de Carme Pinós y Enric Miralles en Morella, ¿no? Fijaros, de pronto este edificio está en el mejor escaparate de la arquitectura. Incluso es catalogado por el Ayuntamiento de Benicàssim como un edificio protegido. Esto es algo muy importante. Cuando un edificio moderno, en vez de tirarlo, lo catalogas, es que realmente ha alcanzado una posición importante, ¿no? Aunque, como ya dijo Fullaondo en el año 72, las características constructivas de este edificio harían peligrar su evolución. Efectivamente, esto es como lo encontramos nosotros cuando nos encargamos de su rehabilitación. Había una hiedra que había destrozado completamente la fachada, que era muy bonita, pero que con gran dolor la tuvimos que quitar. Los balaustres estaban hechos polvo, las jardineras, por supuesto, reventadas, la gente ahí había ido poniendo aire acondicionado aquí y allá, y el edificio estaba en un estado realmente deplorable. Y esta es la feliz circunstancia que hace que nosotros intervengamos aquí. Estamos en el 2005, hay muchos arquitectos propietarios de apartamentos, uno de ellos Juan Antonio Juncos. ¿Quién lo hace? Tú, yo, no sé qué, tal, total, que al final deciden, oye, todos tenemos mucho trabajo, vamos a buscar un arquitecto que no tenga apartamento aquí. Me llama a mí Juan Antonio, al cual le agradezco, porque fijaros, sin esta historia yo no estaría aquí con esto, ¿no? Y empieza, ¿no?, la rehabilitación del edificio, ¿no? De pronto, pues, recuperar todos los elementos. Además, hubo mucho apoyo por parte de los propietarios. Realmente el edificio estaba revalorizado desde el punto de vista culto, y
Santa Águeda hoy pues es lo que es, ¿no? Y entonces, un poco a modo de resumen, pues yo creo que los objetivos del trabajo de investigación se han conseguido. El edificio es reconocido ahora como una pieza patrimonial de primer nivel de la arquitectura española y sobre todo la arquitectura del turismo. Habéis visto el estudio del proyecto y su evolución, cómo esa relación con la arquitectura del turismo, ese fenómeno que ha transformado completamente el panorama, y esa adscripción al realismo. Y me gustaría acabar un poco de la entrevista con Tomás Llorens, la frase, ¿no?, que contó, dice, yo creo, por dar un remate, que Santa Águeda, los apartamentos Santa Águeda, serían la última obra en la que el realismo interviene claramente como el elemento inspirador visto de una manera entusiasta, ¿no? Un poco he querido hacer ese recorrido. Estas son unas fotos recientes del edificio ya restaurado. En la segunda y tercera fase ya se ocupó Juan Antonio Juncos, ya con posterioridad de su rehabilitación, y como veis se ha devuelto un poco todo el esplendor, ¿no?, de los balaustres, los pavimentos de madera, los elementos de hormigón, el color, las persianas, todas esas características tan importantes y que lo hacen tan reconocible, ¿no?, y tan singular. Y bueno, este es un vídeo. También nuestro sistema de trabajo, al final, en los proyectos que hacemos, y como no en este, pues es un vídeo en el que recorremos con esa mirada, digamos, optimista, ¿no?, esa arquitectura del turismo, y es un poco el vídeo en el que al final de la lectura de tesis en la Universidad de Valencia, pues utilizaba para hacer los agradecimientos, ¿no? Pues agradecer a Oriol Boigas y a su equipo todas las facilidades que nos dieron, a Tomás Llorens, a los directores de tesis, al tribunal. El tribunal lo presidió Carlos Ferrater, estaba también Alberto Peñín, Vicente Mas, que ha sido profesor mío. Agradecer a mi familia, porque ya pues imagináis que una tesis doctoral no es una cosa que se hace en 3 meses, son años de trabajo. Agradecer también a nuestro equipo, a la gente de mi despacho, que supo entender el valor de este trabajo de investigación. Y finalmente, pues agradecer también ahora aquí a vosotros que estéis aquí, porque, bueno, os ha picado el gusanillo. Supongo que esto puede acabar de cerrar alguna laguna cultural o en la historia de la arquitectura, y sobre todo que devuelve un poco el optimismo por esa arquitectura de costa, de turismo, que ahora parece que vuelve a relanzarse o a requerirse en este país que recibe pues cada año 70, 80 millones de turistas, una barbaridad, y creo yo que seguimos teniendo la misma responsabilidad los arquitectos ahora que hace 50 años. Tenemos que ser capaces de encontrar un producto arquitectónico que realmente esté a la altura de nuestra formación intelectual y de nuestra formación cultural. Y bueno, este sería el final de mi intervención. Muchas gracias. No sé si estáis muy agotados, porque sobre todo por las fotos en blanco y negro es un poco, pero es que no había color, estábamos en la España del blanco y negro, ¿no? Y no sé si alguien a lo mejor tiene alguna curiosidad. Bueno, el quinto libro, ¿os acordáis que había 4 libros? Nos hemos quedado en el cuarto. El quinto libro es la tesis doctoral, que está aquí Javier, de la editorial Sara Alejandría, que posiblemente sea nuestro editor, ¿eh? Estamos hablando... Esperamos que sí, porque bueno, es una editorial que quiere también tener una serie de libros de un punto de vista importante, culturales y tal, y entonces estamos hablando de una edición limitada de 100 ejemplares, nada para tirar cohetes, pero bueno, estamos ahí encontrando un espacio en el cual esta tesis pueda servir también para el gran público, ¿no? No solamente un público, digamos, muy acotado como el que hay aquí ahora, de arquitectos sobre todo, sino también gran público, ¿no? Y bueno, esta es otra manera de contar esta historia de este trabajo de investigación, un poco pues a partir de esas vicisitudes, porque la vida al final es eso, son casualidades y cosas que te llevan de un lado a otro, y personajes que aparecen y van formando el personaje del cliente. Para mí es muy importante en arquitectura, ¿no? En este caso Tomás Llorens, que también fue un descubrimiento, ¿no?, encontrar que la figura de Tomás Llorens había sido la determinante, ¿no?
tanto en la elección de los arquitectos como sobre todo en esa adscripción a la arquitectura realista. Y nada, si tenéis alguna pregunta, si no nos vamos a tomar más cervezas. No sé, hay aquí un feliz habitante, ¿no?, de Santa Águeda. Yo creo que es un edificio que se ha revalorizado, incluso a nivel inmobiliario, desde el punto de vista de inversión. Sí, bueno, mi caso fue un poco excepcional porque con la crisis y eso, lo mío me costó, porque era de 3 bancos y 3 años me costó. A muy buen precio, pero cuando intenté venderlo, ya te diré yo si está revalorado. Bueno, por lo menos que sepas que vives en un edificio singular. Bueno, no, esa fue la cuestión de la lucha. Yo también estudié arquitectura, no soy arquitecto, pero me gusta todo. Bueno, es un artista, ¿eh? No sé si lo conocéis, pero es un artista de primer nivel, ¿eh? O sea que... Y nada, muy contento, muy contento. Quizás el mes de agosto es el peor mes para vivir en Santa Águeda, pero seguro que se puede. Pero bueno, Muy bien. vamos a intentar vivir todo el año, hay que hacer una buena reforma. ¿Estáis en un dúplex? Estamos en el intermedio. Ah, en el intermedio, sí. En el 3 habitaciones. Pero tiene su alegría, la verdad. Sí, sí. Ya veremos. Estamos pendientes de hacer una reforma que es difícil, no sé qué, porque es tan volátil el espacio que... Ya. No es fácil, porque es un proyecto que ellos lo construyeron ya de una manera casi definitiva, con el desnivel, los elementos de mobiliario de obra, etcétera, ¿no? Yo creo que... ¿No? Y luego vas paseando por ahí, cada edificio o cada vivienda es distinta. O sea, aunque las 3 tipologías sean parecidas, pero cada edificio tiene su... Sí, bueno, yo he resumido en 3 tipologías, pero luego hay variantes sobre variantes. Lo ha resumido muy bien, ¿eh? Lo ha resumido muy bien, yo también lo conozco. Sí. Y hacer un comentario de que hasta lo que conoces lo has acotado, lo has ilustrado. A mí me ha parecido muy bonita tu charla y me voy muy contento. Bueno, muchas gracias. Yo esperaba un poco esto, ¿no? En clave de los más viejos del lugar, que eso empezamos a ser un poco algunos de nosotros, ¿no? Es decir, pues, que hemos vivido toda esa historia tan bonita, ¿no?, del desarrollismo en Benicàssim y en Castellón y en la costa, ¿no? La gente joven no sabéis lo que es esto, pero nosotros lo hemos... Yo he jugado al fútbol en la Gran Avenida, pero sin ningún problema, allí no pasaba ni un coche. Bueno, Yo he vivido de chavalín, no de estudiante de arquitectura, cuando se hacía esa carretera del Grau a Benicàssim por la costa. Y las playas, la verdad es que en las playas no están mucho. sí, no, has visto, esto es la playa, sí. Del Moramar hasta el Torreón, allí no había playa. No, no. Y había carretera. Había carretera. ¿Eh? Era la carretera. En la carretera, las olas daban a la base de la carretera. Yo he vivido, un compañero, un amigo, mi amigo Juan Antonio Perón, que tenían una villa en Masayo del Tolcomeño, donde se acaba. Y su padre un día vino a Barcelona, que estábamos estudiando, él estudia ingeniería industrial y arquitectura, y le dijo: Juan Antonio, tenemos una playita delante de casa. No me jodas, papá. ¿Cuántos metros? Hombre, ¿qué quieres? 5 o 6 metros. Qué bueno. Hay una playa que puede tener 100 metros. Sí, sí, sí. Los espigones eso lo han hecho mucho trabajo. Claro. Y en el Moramar, ahora van al Moramar y ya no le dan las olas a la balaustrada. Sí, sí. En cierto modo se ha perdido eso. Claro. Era bonito, sí, sí. Bueno, pues tenemos aquí una pieza de arquitectura interesante, ¿eh?, en la historia. Realmente este trabajo de investigación viene a fijar un poco el corpus teórico de por qué esta obra hay que entenderla en ese lugar que tiene la historia. No sé si los jóvenes tenéis alguna duda sobre, o os ha abierto alguna idea esta exposición, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo conocemos un poco, pero no tan en profundidad como nos has mostrado. Y la verdad es que te agradece un poco las explicaciones que has hecho y lo que has indagado y la posición que le has dado dentro de la arquitectura de costas.
No, la tenía por sí solo. A nosotros realmente, cuando encontramos ese plano allí en el estudio de Boigas, perfectamente racionalistas, con las cubiertas planas, y dije, joder, ¿esto? Y cuando le pregunté, oiga, ¿y esto? Joder, tío, pues no lo sé, coño, ¿qué pasó aquí? ¿Qué coño pasó y tal? Y yo, pues vendrías aquí, te cagarías en todo y ya, eso es una mierda y tal, hay que hacer otra cosa. ¿Hace cuántos años hablas de eso? Eso es el año 65. No, La entrevista fue hace 3 años. 3 años también yo cayendo. Martorell ya no estuvo en la entrevista porque él estaba ya enfermo de Alzheimer. McKay estaba muy bien. Además, los veías allí sentados, porque yo estaba esperando que me atendieran y los veías ahí hablando de un concurso que estaban haciendo con 90 años. Y digo, joder, pero a mí me dio un subidón, digo, yo también quiero estar con 90 años así, ¿no? Y los dos, oye, McKay, ¿qué te parece? Hacemos, porque ellos han hecho un edificio muy importante en Barcelona, el HUB, el Museo este del Diseño, que está en la Plaza Las Glorias, y digamos, han bebido mucho de este proyecto. Pero ahora estaban con concursos, les invitaron a un concurso para la Plaza Las Glorias, y estaban allí los tíos con más jóvenes de mi edad, ¿no? O sea, gente de 60 años allí, oye, tal, ¿qué te parece? ¿Que metemos una plaza, no sé qué? A mí me pareció un chute de los tres allí, o 4, con más jóvenes de 50 años, tal, y yo esperando allí que me atendiera, ¿no? Y la secretaria, esperar que están ahora, les han invitado a un concurso y están aquí. Digo, joder, estos tíos están igual que en los años 60. Muy bonito, muy bonito. Un estudio muy profesional, también os digo, o sea... Vale, Pablo, hasta luego. Sí, sí. Se hablaba del SOM catalán, ¿no? Como Skidmore o Unisimmerin, pero en Barcelona, ¿no? Los archivos perfectamente codificados, los partes de horas, desplazamiento, todos los gastos, honorarios, contratos. Y digo, joder, pues esto, los contratos los descubrí hace... cuando quitaron las tarifas obligatorias, entonces empezaste a pensar, oye, esto increíble, ¿no? Cómo profesionalizaron su despacho profesional esta gente y que, bueno, no les subsistirá porque no han creado esa segunda o tercera generación, no han creado esa marca que les subsista, ¿no? Pero yo creo que estuvieron a punto, sí. Yo creo que fue un poco la crisis lo que les... Pero igual, tampoco es fácil heredar todo esto. Sí. Yo me felicito hoy más que nunca de no haber cogido ese proyecto. Mi hermano se lo dijo, yo lo aceptaba. Qué bueno. El dueño, de Eduardo Salvador, no quería nada de eso, quería un bloque como nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer un bloque como nosotros aquí? Todo esto no lo sabíamos, ese planteamiento global, nosotros ni noticia. No, claro, claro. Nosotros ni noticia. Pues ves, bueno, puedo hablar con aquellos. Lo que pasa es que aquellos y Enrique Roca debieron entenderse, pero el proyecto, teóricamente, nosotros nos dijo que se lo hacían aquellos. Sí, sí, no, se lo hicieron, ¿no? Y están los contratos, los honorarios, lo que cobraba Enrique Roca, lo tenían todo documentado, perfecto, estaba... Las cosas se saben bien es porque se hacen bien. Sí, sí. Yo esto lo aprendí de estudiante. Cuando un edificio te gusta, es que está muy trabajado. Muy trabajado. El aspecto pues es muy sencillito y es una verdad. Sí, sí, sí. No, pero habéis visto el trabajo, y sobre todo el trabajo conceptual de un proyecto extraterrestre, todo el pozo, esa arquitectura del realismo, de todas esas conferencias, esos congresos, van alimentando ese trabajo en equipo en su despacho oye, no, cambia la ventana, no, vamos a copiarnos, porque se copiaban unos a otros, vamos a copiarnos la ventana de Bofill en Xanadu, o la ventana de rombo de Gardella en Venecia. No lo dirían así, pero no valía. Y Marina Grande, ese complejo, pues, paraban por allí, empezaban a hacer fotos y, mira, la balaustrada la haremos así, bajar a la playa, pues claro, y nosotros ¿qué hemos hecho? Pues lo mismo. Lo que pasa es que ellos fueron a copiar a donde había que copiar. No, pero Claro, y nosotros muchas veces hemos ido a copiar. cuando solo eligiendo, no llevarían la foto para hacerlo como esto, sino mirarían 30 fotos y dirían, claro, como este, sí, claro, pero como este, pero claro, con una pincelada claro, de aquí. claro. Que no es pegar Sí. y cortar y pegar. Coges la idea y luego la idea va a desarrollar. Eso es como Sí, todo. sí. Tienes una cosa ahí que te gusta y por esto me gusta, porque has visto un día eso y lo desarrollas rápido ahí. Que luego se parece mucho, más o menos, pero siempre ha sido así. Desde
Hay que decir que los promotores estaban muy contentos, había mucho entusiasmo en el proyecto, pero claro, cogió la crisis del petróleo a principios de los 70 y eso destrozó un poco como la que hemos vivido hace, donde estamos saliendo, ¿no? Pero No, esta es muy superior. ¿sí? Vale. Bueno, nada, yo si que tenéis alguna pregunta y si no también levantamos el campamento. Bueno, salimos de aquí sabiendo un poco más, ¿no?, de las cosas.